Capítulo 12. Dirk no se sorprendió. Bajo la ropa, el frío contacto de la joya susurrante le recordaba promesas pasadas y traiciones pasadas. Nada parecía demasiado importante. Se cruzó de brazos y esperó. Hanazek no ocultó su decepción. No parece preocuparle. No tiene importancia, Garse respondió Dirk. Salí de Kryn la milla dispuesto a morir, suspiró. ¿Le servirá de algo a Han? Hanazek no respondió de inmediato. Los ojos azules estudiaron cuidadosamente a Dirk. Está cambiando, Flavien, dijo al fin. Había dejado de sonreír. ¿De veras le preocupa más la suerte de Han Vicari que la de usted? ¿Qué sé yo? Dígame su plan. Hanazek arrugó la frente. Consideré la posibilidad de aterrizar en el campamento Bright y enfrentarlos directamente. Deseché la idea. Aún no desdeño la vida tanto como usted. Aunque pudiera retar a duelo a uno o varios cazadores, sería obviamente en auxilio de un criminal. Nunca aceptarían. Mi situación es delicada en este momento. Debido a mis palabras y actos en desafío, los Bright me consideran humano, pese a mi humillación. Pero si yo procurara ayudar a Han abiertamente, las cosas cambiarían. Las cortesías del código ya no regirían para mí. Yo también me convertiría en un criminal, en un cuasi hombre. Una segunda posibilidad era atacarlos por sorpresa, sin previo aviso, y matar a tantos como pudiéramos. Pero aún no soy tan depravado como para considerar en serio esa idea. Comparada con un crimen semejante, hasta la muerte de Mirik sería perdonable. Lo mejor sería, desde luego, sobrevolar el boscaje hasta localizar a Han y rescatarlo sin que nadie se enterara. Pero las probabilidades son mínimas. Los Bright tienen sabuesos, nosotros no. Ellos son cazadores y rastreadores experimentados, especialmente Pil Bright Orjan y el mismo Lorimar Alto Bright. Yo soy menos experto, y usted es inútil. Es prácticamente seguro que ellos encontrarían a Han antes que nosotros. De acuerdo. Entonces, al brindarle ayuda a Han ya soy un falso caballar, siguió Hanazek, con la voz ligeramente turbada. Así es que seré un poco más falso. En eso radican nuestras mejores posibilidades. Aterrizaré abiertamente y lo entregaré a usted a los Bright, como le dije antes. Con eso me conquistaré la confianza de ellos, al menos hasta cierto punto. Luego me uniré a la partida y haré cuanto pueda, salvo cometer un asesinato. Tal vez pueda provocar una riña y retar a alguien a duelo de tal modo que nadie advierta que protejo a Han Vicari. Usted podría perder. Sin duda. Podría perder. Pero no lo creo. En un duelo individual, el único sujeto de cuidado es Bretan Bright Lantry, y ni él ni Sutain están entre los cazadores, si los aeromóviles que usted vio son todos. Lorimar es bastante diestro, pero Han lo dejó herido en desafío. Pil es rápido con su bastón, pero no con una espada o una pistola. Los otros son vejetes desvalidos. Es improbable que yo pierda. ¿Y si no pudiera provocar un duelo? Entonces, estaré cerca cuando cacen a Han. ¿Y? No sé. Pero no lo capturarán. Se lo prometo, Flavien, no lo capturarán. ¿Y qué será de mí, entre tanto? Hanazek lo miró de nuevo por encima del hombro, entornando los ojos pensativamente. Correrá un grave peligro, pero no creo que ellos lo maten de inmediato, y por cierto no lo matarán mientras esté maniatado e impotente, pues así pienso entregarle. Querrán cazarlo. Tal vez Pil reclame ese privilegio. Supongo que lo liberarán, le cortarán las ligaduras, lo desnudarán y lo soltarán en el bosque. Si algunos prefieren cazarlo a usted, habrá menos que persigan a Han. También existe otra posibilidad. En desafío, Pil y Bretan estuvieron a punto de reñir por usted. Si Bretan se uniera a los cazadores nos beneficiaríamos con la reiniciación del conflicto. Dirk sonrió. Vuestro enemigo tiene un enemigo, dijo con sarcasmo. Hanazek torció la cara, disgustado. No soy Arkin Ruark. Si puedo le ayudaré. Antes de llegar al campamento Bright, bajaremos secretamente, si es posible, hasta el aeromóvil derribado que vio usted en la hoguera. Dejaremos el rifle láser entre las ruinas y luego, una vez que lo liberen y lo suelten desnudo en el bosque, usted puede procurarse el arma y así, sorprender a sus perseguidores. Su vida puede depender de la rapidez de sus piernas, y de su puntería. Y de mi predisposición para matar.
y de su predisposición para matar. No puedo ofrecerle más ventajas, Tlavien. Acepto las que me ofrece, dijo Dirk. Luego, volaron un rato en silencio. Pero cuando los cuchillos negros de la pared montañosa quedaron finalmente atrás y Hanazek apagó todas las luces de la máquina para iniciar un lento y cauteloso descenso, Dirk se volvió para preguntarle: ¿qué habría hecho si yo me hubiera negado a seguirle el juego? Garse Hanazek giró en el asiento y apoyó la mano derecha en el brazo de Dirk. Las piedravivas intactas fulguraban débilmente contra el hierro del brazalete. El vínculo de hierro y fuego es más fuerte que cualquier vínculo que usted conozca, y mucho más fuerte que cualquier vínculo de gratitud fugaz. Si usted se hubiese negado, Tlavien, le habría cortado la lengua para que no revelara mis planes a los Bright y hubiera seguido adelante. Por las buenas o por las malas, usted habría hecho su parte. Comprenda, Tlavien, no le odio, pese a que en varias oportunidades me ha dado motivos. A veces he simpatizado con usted, tanto como un Ja de hierro puede simpatizar con un individuo al que no está ligado por ningún vínculo. No le causaría daño adrede, pero llegado el caso, le causaría daño. Pues he reflexionado detenidamente, y mi plan es lo más seguro para Han Vikari. Hanazek habló sin esbozar siquiera una sonrisa. Esta vez al menos, no bromeaba. Dirk no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre las palabras de Hanazek. La máquina descendió en la noche como una piedra increíblemente ligera, y revoloteó como un espectro sobre las copas de los estranguladores. El vehículo derribado aún ardía entre llamas moribundas y anaranjadas que se escurrían por el tronco de un árbol caído y chamuscado, y una pantalla de humo le borroneaba los contornos. Hanazek se acercó, abrió una de las portezuelas blindadas y arrojó el rifle al bosque. Dirk le insistió para que arrojara también la chaqueta que él había usado, pues la piel y el cuero serían una bendición para un hombre que corría desnudo por la floresta. Después se remontaron nuevamente al cielo, y Garse le sujetó las manos y los pies. Las ligaduras, apretadas y cortantes, le dificultaban la circulación, sin duda, serían convincentes. Después, encendiendo los faros y las luces laterales, Hanazek enfiló hacia el círculo iluminado. Los sabuesos, encadenados a estacas, dormían al lado del agua, pero despertaron cuando el extraño aeromóvil descendió. Hanazek aterrizó en medio de feroces aullidos. Solo uno de los Bright estaba a la vista. El enjuto cazador de pelo negro y revuelto como un ovillo de alambre quemado. Dirk sabía que era el Tain de Pir, pero ignoraba su nombre. El hombre estaba sentado junto a una fogata, cerca de los sabuesos, con un rifle láser al costado. Pero en cuanto ellos se acercaron, se incorporó con agilidad. Hanazek destrabó la escotilla y la abrió. El frío aire nocturno penetró en la cálida cabina. El cabalar levantó a Dirk de un tirón y lo bajó de la máquina a empellones, obligándole a arrodillarse en la arena fría. Ja de hierro, avisó roncamente el hombre de guardia. Sus Kete ya estaban saliendo de sus sacos de dormir y de los aeromóviles, y empezaban a reunirse. Traigo un regalo. Un presente de Ja de hierro, para Bright. Los cazadores eran 6 en total, advirtió Dirk mirando desde su incómoda postura. Todos habían estado en desafío. El calvo y corpulento Pir, que dormía a la intemperie cerca de su Tain, fue el primero en acercarse. Pronto se les unieron Rosette Faltobright y su calmo y musculoso compañero. Ellos también habían dormido en el suelo, cerca del aeromóvil. En último término, Lorimar Altobright Arkelor, el costado izquierdo del pecho envuelto en vendas oscuras, emergió lentamente del aeromóvil rojo en forma de cúpula, apoyándose en el brazo del hombre gordo que antes había estado con él. Los 6 comparecieron tal como habían dormido. Totalmente vestidos y armados. Se agradece el presente, Ja de hierro, dijo Pir, que llevaba un cinturón negro de metal, con una pistola, pero estaba sin su bastón, y así parecía incompleto. Lo que nos agradece es tu presencia, dijo Lorimar, avanzando a los tumbos. Se inclinaba tanto sobre su Tain que parecía giboso y encorvado. Ya no tenía aspecto de gigante. Y Dirk, observándole, creyó verle nuevas arrugas en la piel, surcos profundos y acusados, tallados por el dolor. Ahora es obvio que los duelos para los que me nombraron árbitro nunca se librarán, dijo serenamente Rosef, sin la hostilidad que engrosaba la voz de Lorimar. De modo que no tengo autoridad especial y no puedo hablar en nombre de Alto Cabalano Bright. Pero estoy seguro de que hablo por todos nosotros al decir que no toleraremos que interfieras, Ja de hierro. Aunque nos traigas un presente de sangre. Cierto, dijo Lorimar. No me propongo interferir. Me propongo unirme a la partida.
Estamos cazando a Tutain, dijo el compañero de Pid. Eso ya lo sabe. Barbotó Pid. No tengo Tain. Un animal merodea en el bosque ciñendo mi hierro y fuego. Estoy dispuesto a matarlo con vosotros y reclamar lo que me pertenece. Su voz era muy dura y convincente. Uno de los sabuesos se paseaba impaciente, tironeando de la cadena. Gruñó y se detuvo para fruncir la cara de rata. Frente a Hanazek, mostrándole una fila de dientes amarillos. Está mintiéndonos. Hasta nuestros perros huelen la mentira. No simpatizan con él. Un cuasi hombre. Garse Hanazek volvió ligeramente la cabeza. La trémula luz del fuego le arrancó chispas rojas de la barba mientras él esbozaba una sonrisa irónica y amenazante. Saanel Bright. Tutain está herido y me insulta con impunidad, pues sabe que no puedo retarlo al duelo. Pero tú no gozas de esa protección. Por el momento sí. Terció con aspereza Rosette Falto Bright. Es una treta que no vamos a permitirte, Jade Hierro. No te batirás con nosotros, uno por uno, para salvar a un renegado. Acabo de afirmar que no me interesa salvarle. No tengo Tain. Nadie puede privarme de los derechos que otorga el código. El menudo y encorvado Rosef, medio metro más bajo que los demás cabalares, miró fijamente a Hanazek y se negó a ceder. Estamos en Warlorn, y hacemos lo que se nos antoja. Corrió un murmullo de aprobación. Sois cabalares. Insistió Hanazek, pero un destello de duda le cruzó el rostro. Sois Bright, y altos señores de Bright, vinculados a vuestra coalición y a vuestro consejo y sus disposiciones. En el pasado he visto a muchos de Misketir y a muchos más hombres de otros clanes renunciar a la vieja sabiduría. Dijo Kir con una sonrisa. Esto y esto está mal, decían los flojos de Jade Hierro. No seguiremos estas normas. Y los corderos de acero rojo los imitaban, y también los afeminados de Shanagato, y muchos Bright, lamentablemente. ¿Me equivoco? Te presentas aquí para sermonearnos acerca del código, pero si mal no recuerdo, en mi juventud eran los Jade Hierro quienes querían disuadirme de cazar cuasi hombres. No hubo blandos cabalares que viajaron a Avalon para aprender acerca de armas, vuelos espaciales y otras cosas útiles, y volvieron saturados de mentiras, instigándonos a cambiar nuestras tradiciones al extremo de que nuestro antiguo código se transformó en algo vergonzoso, cuando antes nos colmaba de orgullo. Dime, Jade Hierro, ¿me equivoco? Garse guardó silencio. Se cruzó aplomadamente de brazos. Han Vikari, exalto Jade Hierro, fue el peor de los reformadores, de los mentirosos. Y tú no le ibas mucho la saga. Dijo Lorimar. Yo nunca estuve en Avalon. Dijo simplemente Garse. Respóndeme. Insistió Pid. ¿Acaso tú y Vikari no intentasteis cambiar las viejas costumbres? ¿No os burlabais de las partes del código que os disgustaban? Nunca infringí las normas. Dijo Hanazek. Javan, a veces, tartamudeó. Lo emite. Hemos hablado entre nosotros. Dijo Rosette con voz calma. Si los altos señores pueden matar infringiendo el código, si las cosas que damos por ciertas pueden ser alteradas y desdeñadas, entonces nosotros también podemos introducir cambios y desechar toda sabiduría que no nos interese, por falsa. Ya no estamos vinculados a Bright, Jade Hierro. Es el mejor clan, pero eso no basta. Nuestros antiguos Keti aceptaron ciertas mentiras con excesiva blandura. Nadie volverá a deformarnos ni a jugar con nosotros. Regresaremos a las tradiciones más puras, al credo que era antiguo aún antes que cayera Puño de Bronce, a los días en que los altos señores de Jade Hierro y Tal y las moradas del Carbón Profundo luchaban contra los demonios en las colinas de la Meran. Ya ves, Jade Hierro. Dijo Pid. ¿Nos llamas por un nombre falso? Llámanos por nuestro nombre verdadero. No somos Bright. Los ojos del Jade Hierro lucían rígidos y sombríos. Aún cruzado de brazos, se volvió a Lorimar. ¿Habéis fundado un nuevo clan? Hay precedentes. Acero Rojo fue fundado por los renegados de la montaña de la Piedra Viva, y Bright mismo nació del Puño de Bronce. Yo soy Lorimar el Zorro Alto Larten Ateyor. Dijo Lorimar con su voz dura y dolorida. Honor a tu clan. Respondió Hanazek, irguiéndose rígidamente. Honor a tu Tain. Todos somos Lartein. Dijo Rosef. Rió. Somos el Consejo de Altos Señores de Lartein, y nos atenemos a los antiguos códigos. En el silencio que siguió, Hanazek miró de hito en hito a cada uno de los presentes. Dirk le observaba desde el suelo, maniatado y de rodillas. Os habéis denominado Lartein de modo que sois Lartein. Todos los viejos preceptos convienen en ello.
Pero os recuerdo que todo eso de lo que habláis, los hombres y doctrinas y clanes que invocáis, todo está muerto. Puño de Bronce y tal fueron destruidos en alta guerra antes que naciera cualquiera de vosotros, y las moradas del carbón profundo ya estaban inundadas y deshabitadas en el tiempo del fuego y los demonios. Los preceptos de ellos viven en Lartane, dijo Saanel. No sois más que 6, y Warlord está muriendo. Bajo nuestro dominio volverá a vivir. La noticia se difundirá en Alto Cabalán y vendrán otros. Nuestros hijos nacerán aquí, para cazar en los bosques de estranguladores. De acuerdo. No es de mi incumbencia. Jade Hierro no tiene pleitos con Lartane. Vengo a vosotros abiertamente y os solicito unirme a la partida. Apoyó la mano en el hombro de Dirk. Y os traigo un presente de sangre. Es verdad, Dijo Tyr, y guardó silencio un instante. Luego se volvió a los otros. opino que le dejemos acompañarnos. No. No confío en él. Se le ve demasiado ansioso. Por una razón, Lorimar Alto Lartane. Una gran vergüenza ha manchado el nombre de mi clan y el mío. Quiero limpiar mi honor. Todo hombre debe proteger su orgullo, por mucho que le duela. Convino Rosef. Eso es indudable. Que venga con nosotros. Dijo el Tain de Rosef. Él está solo, nosotros somos 6. ¿Qué puede hacernos? Está mintiendo. ¿Cómo supo que estábamos aquí? Preguntarle. Y mirad. Señaló el brazo derecho de Hanazek, donde las piedravivas fulguraban como ojos rojizos. Solo faltaba un puñado. Hanazek empuñó el machete con la mano izquierda y lo desenvainó con lentitud. Luego le extendió la mano derecha a Pyr. Ayúdame a sostener el brazo con firmeza, y me desharé de los falsos fuegos de Han Vikari. Pyr accedió. Nadie hablaba. Hanazek actuó con rapidez y seguridad. Cuando terminó, las piedravivas yacían en la arena como brazas de una hoguera pisoteada. Se agachó y recogió una, la tiró hacia arriba y la manoteó como si estuviera sopesándola, sin dejar de sonreír. Luego echó el brazo hacia atrás y la arrojó. La piedra trazó una amplia curva antes de caer. Al descender parecía una estrella fugaz. Dirk casi esperaba que siseara al hundirse en las oscuras aguas del lago. Pero no se oyó nada, ni siquiera un chapoteo. Hanazek alzó una por una todas las piedravivas, las sopesó en la palma y las tiró al lago. Cuando arrojó la última, se volvió a los cazadores y extendió el brazo derecho. Hierro desnudo. Mirad. Mi Tain ha muerto. Nadie volvió a poner reparos. Se acerca el alba. Dijo Pyr. Soltemos la presa. De modo que los cazadores volvieron la atención a Dirk y todo sucedió más o menos como Hanazek le había dicho. Le cortaron las ligaduras y le dejaron frotarse las muñecas y los tobillos para reanimar la circulación. Luego le empujaron contra un aeromóvil y Rosef y Saanel lo aferraron, mientras Pyr le rasgaba las vestimentas. El cazador calvo manejaba el cuchillo tan diestramente como el bastón, pero no se quedaba en delicadezas. Le dejó un tajo largo en la cara interior del muslo, y otro más corto y profundo en el pecho. Dirk parpadeó mientras Pyr le cortajeaba la ropa, pero no intentó resistirse. Cuando estuvo desnudo por completo y con la espalda aplastada contra el frío flanco metálico del aeromóvil, el viento le hizo tiritar. De pronto, Pyr hizo una mueca de asombro. ¿Qué es esto? Barbotó, y estiró la mano pequeña y blanca hacia la joya susurrante que colgaba del cuello de Dirk. No. Pyr dio un tirón brusco. La cadena de plata mordió la garganta de Dirk. La joya quedó libre de su improvisado sostén. No. Gritó Dirk, se arrojó hacia adelante y empezó a forcejear. Rosef se tambaleó y cayó a un costado, Saanel se le colgó del brazo, y Dirk le asestó un golpe en el cuello taurino, debajo de la barbilla. El hombre gordo le soltó con un juramento, y Dirk se volvió hacia Pyr, que había recogido el bastón y sonreía. Dirk avanzó un paso y se detuvo. Esa vacilación fue fatal. Saanel le atacó por atrás, rodeándole la cabeza con el brazo, y le aplicó una llave que paulatinamente le dejó sin aliento. Pyr observaba con desaprensión. Tiró el bastón en la arena y apresó la joya susurrante entre el pulgar y el índice. Alhajas de cuasi hombre. Dijo con desdén. Para él no significaban nada, los diseños trazados por el Esper no le afectaban la mente. Tal vez percibía que la pequeña lágrima era fría al tacto, tal vez no. Pero no percibía ningún susurro. Llamó a su Tain, que estaba pisoteando la fogata. ¿Quieres un regalo de Clavien? Calladamente, el hombre se acercó, tomó la joya y la observó un instante. Luego se la echó en el bolsillo de la chaqueta.
Se alejó sin comentarios y recorrió el contorno del campamento Bright, para apagar las linternas de mano hincadas en la arena. Al extinguirse las luces, Dirk vislumbró el destello rosáceo del alba en el horizonte. Pir hizo un ademán con el bastón. Suéltale, le dijo a Saanel, y el hombre aflojó el brazo y retrocedió. Dirk estaba libre. Le dolía el cuello, y la arena fría le raspaba las plantas de los pies. Se sentía muy vulnerable. Sin la joya susurrante, el miedo lo había inundado. Buscó con los ojos a Garse Hanazek, pero el Hierro estaba al otro lado del campamento, hablando seriamente con Lorimar. Ya despunta el alba. En cualquier momento te seguiré, cuasi hombre. Corre. Dirk miró por encima del hombro. Rosette fruncía el ceño y se masajeaba el hombro. Se había dado un fuerte golpe al caer. Saanel, sonriendo estúpidamente, se recostaba contra el aeromóvil. Dirk, indeciso, avanzó unos pasos hacia la arboleda. Vamos, Flavien. Estoy seguro de que puedes correr más rápido. Le gritó Pid. Corre, y tal vez salves el pellejo. Yo también iré a pie, al igual que Mitaine y nuestros sabuesos. Desenfundó la pistola y se la arrojó a Saanel, que la aferró aplastándola entre sus manazas. No llevaré láser, Flavien. Será una cacería pura y limpia, bien tradicional. Un cazador con cuchilla y espada arrojadiza, una presa desnuda. Corre, Flavien, corre. Tain, dijo Pir a su enjuto compañero, que se acercaba, desencadena a los perros. Dirk giró sobre los talones y corrió hacia el linde del bosque. Era como correr en una pesadilla. Le habían quitado las botas. En cuanto avanzó 3 pasos en la arboleda, se cortó un pie contra un guijarro filoso y empezó a cojear. Otros guijarros lo esperaban en la penumbra. Al correr, parecía que tropezaba con todos. Le habían quitado las ropas. Al abrigo de los árboles, el viento no era tan crudo. Pero aún así tenía frío, mucho frío. Por un tiempo anduvo con la carne de gallina, luego pasó. Lo aquejaron otros dolores, y el frío perdió importancia. La floresta era demasiado oscura y demasiado clara. Demasiado oscura para ver bien el camino. Tropezaba con raíces, se despellejaba las rodillas y las palmas, los pies se le hundían en cada agujero. Pero también era demasiado clara. El alba despuntaba rápidamente, muy rápidamente, y la luz se filtraba como una amenaza por la enramada. Estaba perdiendo de vista la única señal. La observaba cada vez que llegaba a un claro, cada vez que podía ver a través del tupido follaje, alzaba los ojos para encontrarla. Una estrella brillante y roja, el sol de Alto Cabalán fulgurando en el cielo de Warlorn. Garse se la había indicado, diciéndole que la tomara como referencia si se extraviaba. A través del bosque, le guiaría hasta el láser y la chaqueta. Pero el alba despuntaba rápidamente. Los Bright habían tardado mucho en soltarle. Y cada vez que miraba el cielo y trataba de orientarse, los estranguladores que formaban muros impenetrables en ese oscuro y denso bosque lo obligaban a dar rodeos. Todas las direcciones parecían iguales. Era fácil perderse. Cada vez que buscaba la señal, aparecía más tenue y pálida. Hacia el este, el cielo se teñía de rojo. El gordo Satanás se elevaba, y pronto el sol de Alto Cabalán se borraría de ese cielo crepuscular. Trató de apurar el paso. Era menos de 1 kilómetro de distancia, menos de 1 kilómetro. Pero 1 kilómetro es muy largo si uno corre desnudo en una jungla inextricable. Hacía 10 minutos que corría cuando oyó los feroces ladridos de los sabuesos. Después de eso, dejó de pensar y preocuparse. Corrió. Corrió preso de un pánico animal, jadeando, sangrando, el cuerpo tembloroso y dolorido. Corrió durante una eternidad, fuera del tiempo, en un sueño febril de pisadas frenéticas y palpitantes, sensaciones vividas y fragmentarias, y el bullicio cada vez más cercano, o eso le parecía, de los sabuesos. Corría y no llegaba a ninguna parte, corría y corría sin moverse. Se estrelló contra un grueso seto de zarzas de fuego, y las espinas rojas le laceraron las carnes. Pero no gritó. Corría y corría. Llegó a un promontorio de pizarra lisa y gris, y trató de encaramarse en él. Resbaló y dio de bruces contra las piedras. La boca se le inundó de sangre, escupió, había sangre en la roca y por eso había resbalado. Su sangre, la que manaba de los tajos de los pies. Se arrastró por la roca lisa y llegó de nuevo a los árboles y se echó a correr frenéticamente, hasta que recordó que había perdido la señal. Y cuando volvió a encontrarla, estaba a sus espaldas, muy débil, un pequeño punto brillante en un cielo escarlata, y él se volvió y cruzó nuevamente el promontorio.
Pisoteaba raíces invisibles, apartaba la maleza con manos frenéticas, corría sin cesar. Tropezó con una rama baja, cayó de espaldas, se levantó sosteniéndose la cabeza, siguió corriendo. Resbaló en un fangoso lecho de musgo pestilente, se levantó cubierto de fango y olor, siguió corriendo. Buscó la estrella y había desaparecido. Siguió adelante. Ese tenía que ser el camino. Los sabuesos Bright venían atrás, ladrando. Era solo 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro. El cuerpo se le congelaba. Le ardía. Sentía que le apuñalaban el pecho. Siguió corriendo. Los sabuesos estaban detrás, muy cerca. Los sabuesos estaban detrás. Y de pronto, no supo cuándo, no supo cuánto había corrido, no supo qué distancia había atravesado, la estrella ya no estaba, creyó percibir un vago olor a humo en el viento del bosque. Corrió hacia él y salió a un pequeño claro. Se lanzó hacia el otro lado del espacio yermo y abierto. Se detuvo de golpe. Los sabuesos estaban frente a él. Uno, por lo menos. Surgió de la arboleda mostrando los dientes. Le brillaban los ojos, y las fauces lampiñas se abrían exhibiendo los espantosos colmillos. Dirk trató de sortearlo, y el animal se le abalanzó, derribándolo de un zarpazo y rodando con él por el suelo. El sabueso se incorporó de un brinco. Dirk se arrodilló. El animal daba vueltas alrededor y gruñía amenazadoramente cuando él trataba de levantarse. Le había mordido el brazo izquierdo hasta hacerle sangrar. Pero no lo había matado, no le había desgarrado la garganta. Está entrenado, pensó Dirk, entrenado. Daba vueltas y vueltas, sin dejar de mirarle. Dirk lo había enviado adelante y pronto vendría con su Kane y los otros perros. Este lo vigilaría hasta que llegara. Se levantó de un salto y se precipitó hacia los árboles. El perro brincó y le derribó de nuevo, aplastándolo contra el suelo, casi arrancándole el brazo. Esta vez Dirk no se levantó. El perro retrocedió y se mantuvo alerta, la boca húmeda de sangre y saliva. Dirk trató de incorporarse con el brazo sano. Se arrastró medio metro. El sabueso grunó. Los otros estaban cerca. Se oían los ladridos. Luego, arriba, se oyó algo más. Dirk observó débilmente la pequeña franja de cielo nuboso, apenas iluminado por los rayos del ojo del infierno y sus servidores. El sabueso Bright retrocedió 1 metro, también mirando hacia arriba. Y el sonido se repitió. Era un gemido y un grito de guerra, un alarido insistente y ululante, un aullido de muerte de intensidad casi musical. Dirk sospechó que estaba agonizando y la memoria le devolvía la música de Crin a la milla. Pero el sabueso oía también. Estaba echado sobre las patas traseras, petrificado, los ojos al cielo. Una forma oscura bajó de lo alto. Dirk la vio caer. Era enorme, muy negra, casi como la pez, y en la parte inferior se abrían 1000 bocas rojas y minúsculas, todas entonando ese canto, ese gemido estremecedor. No parecía tener cabeza. Era triangular, una vela ancha y oscura, una manta raya que nadaba en el viento, una capa de cuero que alguien había soltado en el cielo. Una capa de cuero, pero con bocas y una cola larga y ausada. La cola de pronto giró con fuerza y azotó el hocico del sabueso. El perro parpadeó y retrocedió. La criatura revoloteó un instante, batiendo las enormes alas con exquisita y ondulante lentitud, luego descendió sobre el sabueso y lo envolvió totalmente. Los dos animales callaron. El sabueso, el gigantesco y musculoso perro con cara de rata, había desaparecido. El otro lo cubría completamente, y yacía en la hierba y el polvo como una descomunal salchicha de cuero negro. Todo estaba en silencio. El chillido del cazador había acallado a todo el bosque. No se oía ladrar a los otros perros. Dirk se levantó cautelosamente y caminó, cojeando, alrededor de la manta asesina aletargada. Parecía totalmente inmóvil. En la penumbra del alba, se la habría tomado por un gran tronco. Dirk aún tenía presente la silueta que había visto caer del cielo. Una nube negra y aullante, toda alas y bocas. Por un instante, al reparar en la forma, había creído que Jan Vicari acudía a rescatarlo con la raya metálica voladora. La otra margen del claro era una tupida maraña de estranguladores, amarillo parduzca y muy densa. Pero el humo venía desde más allá. Fatigosamente, Dirk esquivó y apretujó y apartó las ramas, cortándolas si era necesario, y se abrió camino. El vehículo en ruinas había dejado de arder, pero aún lo rodeaba un delgado velo de humo.
Un ala había abierto el terreno con una enorme zanja, y también había sembrado varios árboles antes de detenerse. La otra apuntaba al cielo, acribillada de disparos de cañón láser y estriada por surcos de metal fundido que deformaban la silueta del murciélago. La cabina, negra y retorcida, tenía un boquete ancho e irregular. Dirk encontró el rifle láser cerca de allí. También encontró huesos. 2 esqueletos entrelazados en el abrazo de la muerte, los huesos oscuros y húmedos, aún pegoteados de sangre y pingajos de carne quemada. Un esqueleto era humano, o lo había sido. Los brazos y las piernas estaban rotos, y casi todas las costillas astilladas. Pero Dirk reconoció el garfio metálico de 3 puntas en el extremo de un brazo partido. Al lado yacían los restos de la criatura, fuera cual fuese, que había arrastrado al cadáver fuera del aeromóvil. Un depredador de huesos gomosos y veteados de negro, curvos y muy grandes. El Banshee la había sorprendido mientras comía. Por eso volaba tan cerca. No había rastros de la chaqueta de cuero. Aturdido, con solo el resto, Dirk se arrastró hasta el fuselaje frío del aeromóvil y se introdujo en las fauces sombrías. Al entrar se cortó con un borde de metal filoso, pero apenas se dio cuenta. ¿Qué le hacía un corte más? Se dispuso a esperar, a resguardo del viento, y ansiando estar a cubierto del Banshee, y sobre todo de los Bright. Casi todas las heridas parecían haber cerrado, notó sin entusiasmo. Al menos solo le sangraban algunas partes. Pero las costras parduzcas que se habían formado estaban embadurnadas de mugre, y Dirk se preguntó si no convendría hacer algo para evitar una infección. Pero no parecía tener importancia. Desechó la idea y apretó con más fuerza el láser, esperando que los cazadores no tardarán en aparecer. ¿Qué los habría demorado? Tal vez temían molestar al Banshee. Era más que posible. Se tendió en las cenizas frías, apoyando la cabeza en el brazo, y trató de no pensar, de no sentir. Los pies de Dirk eran guiñapos tumefactos. Trató de levantarlos en el aire, para que no tocaran nada. Eso lo aliviaba un poco, pero no tenía fuerzas para mantenerlos así mucho tiempo. El dolor le atenaceaba el brazo que le había mordido el sabueso Bright. Por un momento deseó con fervor que sus dolores se mitigaran, que la cabeza dejara de darle vueltas. Luego cambió de opinión. Pensó que el dolor quizás era lo único que lo mantenía despejado. Y que si se dormía allí, era difícil que volviera a despertar. Vio al gordo Satanás flotando sobre el bosque. Un disco sangriento a través de la maraña azul oscura. Un solo sol amarillo brillaba en las cercanías, una pequeña chispa en el firmamento. Les guiñó el ojo. Eran viejos amigos. El aullido de los sabuesos le alertó nuevamente. A 10 metros, los cazadores emergieron ávidamente del follaje. No tan cerca como él esperaba. Desde luego, habían sorteado los estranguladores en vez de abrirse paso a través de ellos. Bright era casi invisible, negro azulado como el árbol que tenía detrás. Pero Dirk distinguió sus movimientos y el bastón que llevaba en la mano, y la hoja lustrosa y plateada que empuñaba en la otra. Sutain lo precedía a unos pasos, sujetando las cadenas de 2 sabuesos que ladraban encarnizadamente y lo arrastraban casi al trote. Un tercer sabueso corría libremente a su lado, y en cuanto salió de la maleza avanzó a los brincos hacia el aeromóvil destrozado. A Dirk, tendido de bruces entre las cenizas y los instrumentos destruidos, la situación de pronto le pareció increíblemente divertida. Dirk enarboló la hoja plateada por encima de la cabeza y echó a correr. Estaba seguro de que por fin tenía su presa. Pero él no tenía láser, y Dirk sí. Ahogando una carcajada entusiasta, Dirk alzó el rifle y apuntó cuidadosamente. Mientras apretaba el gatillo, lo asaltó un recuerdo tan súbito y penetrante como la pulsación luminosa que brotaba del láser. Hanacek, poco antes, una expresión severa e indiferente. Su vida puede depender de la rapidez de sus piernas, y de su puntería, le había dicho. Y Dirk había añadido. Y de mi predisposición a matar. Un detalle que en el momento había parecido de gran importancia, algo mucho más difícil que correr. Rió entrecortadamente. Correr había sido muy difícil. Matar no era más que apretar el gatillo. Casi era fácil. El fulgurante cuchillo del láser flotó en el aire un largo segundo, apuñalando el abultado vientre de Pid. El Bright se tambaleó y cayó de rodillas. Abrió la boca absurdamente antes de desplomarse de bruces y perderse de vista. La hoja plateada quedó hincada en la tierra entreabierta, amacándose con los ramalazos del viento. El enjuto compañero de Kirk quedó paralizado al ver caer a Sutain. Soltó los perros.
Dirk apuntó y disparó otra vez, pero nada ocurrió. El arma tardaba 15 segundos en recargarse, recordó. Eso transformaba la cacería en un deporte. Si uno erraba, la presa tenía la oportunidad de escapar. Rió nuevamente. El cazador reaccionó y se arrojó cuerpo a tierra, rodando por el suelo hasta zambullirse en la zanja abierta por el ala del aeromóvil. En la trinchera en busca del láser, pensó Dirk. Pero no lo encontrará. Los sabuesos habían rodeado el aeromóvil, y le ladraban cada vez que cambiaba de posición o asomaba la cabeza. Ninguno se acercaba a buscar la presa. Esa era tarea del cazador. Dirk apuntó cuidadosamente y atravesó la garganta del más próximo. El animal cayó pesadamente, y los otros dos retrocedieron. Hincándose de rodillas, Dirk salió del refugio. Trató de incorporarse, apoyando una mano en el ala retorcida. El mundo giraba a su alrededor. Horribles espasmos le punzaban las piernas y los pies no parecían pertenecerle. Pero logró mantenerse erguido. Estalló un grito, una orden en cabalar antiguo. Dirk no conocía la palabra. Los enormes sabuesos atacaron, uno tras del otro, entreabriendo las fauces rojas y babeantes. Y a 2 metros, el cazador saltó fuera de la zanja cuchilla en mano. Agitó el brazo y la arrojó de costado. La hoja se estrelló contra el ala del vehículo. El hombre ya se había vuelto y echaba a correr, y el sabueso ya saltaba en el aire. Dirk se dejó caer y levantó el rifle. El animal cerró las fauces en falso, pero le cayó encima, lo hizo rodar por el polvo y lo aplastó con las patas. Dirk atinó a encontrar el gatillo. Y hubo un centelleo, un hedor a pelo chamuscado y húmedo, y un gemido espantoso. El sabueso resolló débilmente, ahogándose en su propia sangre. Dirk apartó el cadáver y se apoyó en una rodilla. El Bright se había acercado a Tir y ahora enarbolaba la hoja plateada. Al otro sabueso se le había atascado la cadena en un borde mellado del vehículo en ruinas. Cuando Dirk se levantó, el animal aulló y tironeó, y el enorme casco quemado del aeromóvil se sacudió un poco, pero la bestia seguía sujeta. El cazador de pelo negro tenía el arma plateada. Dirk apuntó y disparó. El rayo era delgado, pero un segundo era bastante largo, y Dirk movió el rifle con brusquedad, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. El hombre cayó al tiempo que arrojaba el arma. La hoja voló unos metros, rebotó contra el ala y se clavó en el suelo, donde quedó meciéndose al viento. Dirk siguió moviendo el rifle, derecha, izquierda, derecha, mucho después que el cazador cayera y la luz se apagara. Finalmente el arma se recargó y disparó un segundo más, quemando solo una hilera de estranguladores. Dirk, sobresaltado, soltó el gatillo y dejó caer el arma al suelo, cerca de sus ya insensibles pies. El sabueso sobreviviente, apresado aún, gruñía y tironeaba. Dirk lo miró boquiabierto, casi sin comprender. Y una vez más rió. Se arrodilló, recogió el láser y se arrastró hacia los cabalares. Le llevó mucho tiempo. Los pies le dolían, también el brazo, en la mordedura. El sabueso finalmente se calló. Pero no sobrevino silencio. Dirk oyó un llanto, un gimoteo entrecortado y continuo. Se arrastró a través del polvo y las cenizas y por encima del tronco quemado de un estrangulador, hasta llegar a los cazadores. Yacían uno junto al otro. El de pelo negro, ese cuyo nombre nunca llegó a aprender y que había tratado de matarle con la cuchilla, con los perros y con la hoja plateada, yacía tieso, la boca inundada de sangre. El que sollozaba era Pir, tendido de bruces. Dirk se arrodilló junto a él, y pasándole las manos por debajo lo dio vuelta. Tenía la cara embadurnada de sangre y cenizas pues al caer se había partido la nariz, y un hilillo rojo le emanaba de una fosa nasal, un trazo brillante en la mejilla ennegrecida de hollín. La cara era vieja. Pir no cesaba de lloriquear, y aparentemente no veía a Dirk. Se aferraba el vientre con las manos. Dirk le miró un largo rato. Le tocó una mano, extrañamente suave y menuda, sin más marcas que una cicatriz negra que le recorría la palma, casi una mano de niño, que no concordaba con esa cara vieja y lampiña, y la apartó. Se hizo lo mismo con la otra, para ver el orificio que había abierto en las tripas de Pir. Un vientre enorme y un orificio pequeño y oscuro. No tenía por qué dolerle tanto. Tampoco había sangre, salvo la que brotaba de la nariz. Era casi gracioso, pero Dirk ya no tenía ganas de reírse. Pir abrió la boca y Dirk se preguntó si el hombre trataba de decirle algo, unas últimas palabras, tal vez, una súplica de perdón. Pero el Bright solo lanzó un gruñido confuso y sofocado, y luego siguió gimoteando. El bastón estaba allí cerca.
Dirk lo levantó, cerró las manos alrededor del puño de madera y apoyó la pequeña hoja sobre el pecho de Pir, en el lugar del corazón, inclinándose sobre él con todo su peso para cortarle la agonía. El enorme cuerpo del cazador se sacudió espasmódicamente y Dirk extrajo la hoja y la hundió una y otra vez, pero Pir no se quedaba quieto. La hoja era muy corta, comprendió Dirk, y entonces decidió usarla de otro modo. Buscó una arteria en la garganta canosa de Pir, empuñó el bastón con firmeza, casi a la altura de la hoja, y atravesó la piel pálida y grasosa. Brotó una gran cantidad de sangre, un chorro que le dio a Dirk en la cara, hasta que soltó el bastón y retrocedió. Pir se sacudió nuevamente y el cuello siguió manando sangre, pero cada chorro era más débil que el anterior, hasta que la fuente gorgoteó apenas y finalmente pareció secarse. Las cenizas y el polvo absorbieron buena parte de la sangre, pero aún así había mucha entre los dos. A Dirk le sorprendió que un hombre contuviera tanta sangre como para formar semejante charco. Sintió náuseas. Pero al menos Pir estaba quieto y había dejado de sollozar. Descansó sentado bajo la luz roja y destenida. Escalofríos febriles le recorrían el cuerpo, y sabía que debía quitarle la ropa a los cadáveres y cubrirse, pero le flaqueaban las fuerzas. Los pies le dolían horriblemente y el brazo se le había hinchado fuera de toda medida. No durmió, pero casi perdió la conciencia. Observó cómo el gordo Satanás se elevaba en el cielo y se acercaba al mediodía, mientras los brillantes soles amarillos resplandecían fatigosamente alrededor. Varias veces oyó los aullidos del sabueso, y una vez escuchó el ominoso chillido del Banshee. Se preguntó si la criatura acudiría a devorarlo a él y a los cadáveres. Pero el grito parecía muy lejano. Tal vez era solo su fiebre, o el viento, quizá. Cuando la pátina húmeda y pegajosa que le enmarcaba el rostro se transformó en una costra parda y seca y el charco de sangre fue finalmente absorbido por el polvo, Dirk supo que debía marcharse o moriría allí. Por un rato pensó en esa posibilidad. Morir parecía una idea excelente, pero no le convencía del todo. Recordó a Gwen. Jadeando de dolor se arrastró hasta el cadáver del Tain de Pir y le revisó los bolsillos. Encontró la joya susurrante. Hielo en el puño, hielo en la mente, recuerdos de promesas, mentiras, amor. Genji. Su ginebra, y él era Lanzarote. No podía fallarle. No. Apretujó la fría y dura lágrima en el puño, el hielo le acuchilló el alma. Se obligó a levantarse. Después fue más fácil. Lentamente desnudó el cadáver y se vistió, aunque todo le iba muy grande y la camisa y la chaqueta tenían el frente quemado y el hombre había ensuciado los pantalones con excrementos. Dirk tomó también las botas, aunque eran demasiado pequeñas para sus pies cortajeados, y tuvo que ponérselas de Pir, que era de pies más grandes. Ayudándose con el rifle y el bastón de Pir, se dirigió al bosque. Pocos metros después se detuvo y volvió la cabeza. El enorme sabueso ladraba y aullaba y tironeaba para librarse. Con cada tirón, el aeromóvil chimaba y se estremecía. Dirk pudo ver el cadáver desnudo en el polvo, y más allá la espada plateada, aún amacándose al viento. A Pir apenas lo veía. La sangre había teñido el traje del cazador con manchas negras y pardas y algunas motas rojas opacas, de modo que el cadáver se confundía con el suelo. Dirk dejó al sabueso encadenado y aullando, y se internó dando tumbos en la espesura.